sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Les habla el pastor Eduardo. Ya estamos al aire, mis hermanos, en esta tarde. Por favor, hoy comunícate con tus amigos que por ahí se encuentran en sus casitas y dile, ya estamos hoy cubriendo con bendición a todo el mundo entero. Así es que en este día te invitamos a que estés listo, que estés preparado, que estés dispuesto, porque la palabra dice, Proverbios capítulo 16, verso número 1, del hombre son las disposiciones del corazón. Así es que hoy disponte en tu corazón para que Dios te transforme, te llene con una bendición especial, te sature con su gloria y con su presencia. Así es que en esta tarde yo sé que el Espíritu de Dios va a hacer algo extraordinario sobre cada uno de nosotros. Así es que mis hermanos, enhorabuena, un abrazo a todos mis amigos que nos sintonizan por allá en diferentes partes de la tierra, en las naciones del mundo, amigos de Australia, y Salucio, te enviamos un saludo. Estuve con tu mamita por ahí en Monterrey. También te envía un saludo a ti y a tu esposo Deva. Así es que mis hermanos, hoy también le envío un saludo a mis amigos que nos sintonizan por allá en el país de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Guatemala, de México, de Estados Unidos. Le enviamos un abrazo a todos ustedes. Estoy esperando que la presencia del Dios Altísimo venga y more en sus corazones y transforme cada uno de nosotros. Así es que hoy me acompaña todo el equipo y estamos listos para compartir una palabra de gran bendición para todos ustedes, ¿verdad, mi amor? Así es. Bueno, aquí estamos una vez más. Se llegó el lunes hermoso, así es que ánimo, mis hermanos, vamos con todo en este día, en esta semana, así es que preparémonos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un saludito a todos aquellos que nos están viendo, que nos están sintonizando en diferentes partes, así es que les enviamos un abrazo desde aquí, desde Mission, Texas, hasta usted. Así es, mis hermanos, y sabe que hoy vamos a compartir un tema muy especial y creo que hoy el Señor le reveló a mi esposa algo extraordinario y yo le voy a invitar a ella para que ella sea la que dirija hoy el tema, porque es un tema muy especial. Es un tema muy especial que habla sobre el escudero de Dios, porque la verdad es un tema que muchos de nosotros debemos de tomarlo y aplicarlo a nuestras vidas y de alguna u otra forma que eso sea
parte, ¿no?, de un crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, que seamos los escuderos que en realidad que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Así es que hoy yo te invito para que tú seas la que inicie. Oye, debes de avisarme con tiempo. Yo no sabía que me iba a poner a compartir en este día, pero bueno, o sea, qué bárbaro. Sí, pues el día de ayer domingo estuve aquí en la iglesia compartiendo un tema que Dios ponía en mi corazón, y mientras mi marido y el técnico e ingeniero de sonido y de cámaras y de todo se me fueron a Monterrey, bueno, pues yo me tuve que quedar a cargo de la iglesia, y bueno, Dios ponía en mi corazón un tema sobre el espíritu de un escudero. Fíjate. ¿Y qué es un espíritu de un escudero? ¿A qué se refiere un escudero? Ay, escudero, mira, pues déjame sacar mi libretita porque lo había puesto yo a un lado. Siempre vengo con mis apuntes y todo, pero pensé que tú ibas a compartir en este día. Y te voy a decir qué es lo que significa un escudero. Y para todos es, sabes, el ser un escudero ese nombre encierra mucho. O sea, es un tema muy amplio. Hace tiempo el Señor me daba un tema a mí sobre los cuatro niveles de intercesión que nosotros debemos de tener para ser unos líderes de guerra. Y uno de ellos, el primeritito de ellos es el ser un escudero. Pero fíjate que en aquel entonces Dios me lo revelaba de una manera y ayer compartía también de otro. No es que me lo revelara de otra manera, sino que va complementado, pero he estado viendo que es muy extenso el tema de ser un escudero. Te voy a decir, antes de que prosigas, lo que significa ser un escudero. Viene de dos palabras. La primera es, en hebreo significa nasa, N-A-S-A, o nasa, N-A-C-A-H, que significa aceptar, avanzar, adelantar, tolerar, ayudar, levantar en alto, elevar y respetar. Y la segunda palabra, porque dije que se componía de dos palabras, es keili, K-E-L-I, latina y griega, keili. Esa viene de la raíz kalaj, dice que significa poner fin, completar, consumir, terminar, acabar. Por lo tanto, esas dos palabras unidas en conjunto viene a significar el deber del escudero es estar al lado de su líder y ponerlo en alto. Ándale. Ponerlo en alto y protegerlo. Eso es lo que el Señor me revelaba, que en la iglesia es lo que debemos de necesitar hoy día. Necesitamos personas realmente que sean fieles escuderos. ¿Ok? Entonces yo dije, hay 4 niveles de intercesión en los cuales yo hoy solamente voy a compartir de uno, que es el escudero. Tener un espíritu de escudero, porque sabes, el escudero tiene que tener ciertas características. No cualquier persona puede ser un escudero de un líder, de un pastor, ¿sí? Wow. O de algún apóstol, cualquiera que se esté refiriendo. Entonces, pues bueno. Bueno, qué interesante, la verdad, porque al momento que tú estás diciendo, yo estoy saboreando lo que tú estás hablando, esa palabra, porque sí se necesita demasiado, porque dice la palabra, yo soy tu escudo, ¿no? Cuando le dijo a Abraham, Dios, yo soy tu escudo. Entonces, pero sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes siempre tenían a sus escuderos cerca y eran personas muy fieles, porque haga de cuenta que el escudero es como un tipo guardaespaldas, ¿no? Exactamente. Que está cubriendo la espalda del rey, ¿no? Ese es un escudero. Sí. O sea, que lo está cubriendo contra palabras, vamos a ponerlo así, contra dardos que vengan contra él. En el caso de David, vamos a poner David era un buen guerrero, ¿no? Exactamente. David sabía pelear muy bien con sus manos, pero a sus espaldas no tiene ojos. Entonces, en otras palabras, tú lo que estás diciendo es que a las espaldas de nosotros tenemos que tener ojos que estén guardando y que estén cubriendo nuestras espaldas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que considerar que los escuderos tienen que ser parte, ¿no?, de la vida de un creyente, en donde el escudo es un prototipo, ¿no?, de personas de fe, de personas que tengan ese semblante, que tengan esa capacidad, que tengan la sabiduría, que tengan las agallas,
que tengan la fortaleza y sobre todo que tengan la fidelidad como la tenía Urías Ceteo, por ejemplo, que era la fidelidad que tenía para con el rey. Aunque el rey no era una persona, una minita de oro, ni que era una persona de wow, aún Urías Ceteo ahí se quedaba a defender al rey para que nadie fuese a tocar la vida del rey, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú qué puedes decir en cuanto a esto? Porque yo no voy a agarrar la batuta a ti, la tienes tú. Ya la agarraste. Pero solamente bueno. la agarré porque el técnico se fue para acá. No, está bien. Pero mira, yo ponía un temita, siempre me gusta ponerle títulos a mis prédicas, a lo que el Señor pone en mi corazón compartir. Y yo ponía algo muy sencillo, porque tampoco me gusta poner algo, pues no. Dice, cuando yo le puse acá, levantando a los escuderos de Dios para el servicio de la iglesia. Ese era el título que yo le ponía, pero cuando yo les decía, cuando yo estoy hablando de iglesia, me estoy refiriendo a la casa espiritual en la cual tú habitas, que viene siendo tu iglesia, me estoy refiriendo a la cobertura que tú tienes, me estoy refiriendo a la autoridad que está delante de ti y que ha sido puesta por Dios. Porque sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice que no hay autoridad si no ha sido puesta por Dios. Así es. ¿Ok? Y sométase toda persona a las autoridades que han sido puestas por Dios. Entonces, vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, del versículo 3 en adelante, dice la palabra del Señor que los discípulos o los apóstoles andaban buscando personas para servir a las mesas. Tienen que tener personas de buen testimonio para empezar. Porque hay mucha gente que quiere servir en la casa del Señor o quieren levantarse a lo mejor como, no, yo voy a orar por ustedes, pero tienen que ser personas de buen testimonio, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, ¿sí? En el libro de en el libro de Hechos, yo empezaba dando esa cita. Hechos 6, versículo 3 dice, buscar hermanos, dice 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Ok? De sabiduría, dice, para quienes encarguemos este trabajo. Entonces, si queremos ser nosotros personas que realmente queramos cuidar las espaldas de nuestra iglesia, de nuestra congregación, tenemos que ser personas de buen testimonio, para empezar. Personas llenas del Espíritu Santo, porque yo creo que una persona llena del Espíritu Santo no va a hacer cosas que estén en desacuerdo con la autoridad o con la casa de Dios. Y yo hablaba ayer sobre las personas que estaban alrededor de David. Qué tremendo, porque había personas a las cuales él tenía de su entera confianza con él. Y yo quiero que vayamos ahí a la palabra en el libro de ¿se me perdió aquí o no? En 2 de Samuel, capítulo 21, 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15, y fíjate lo que dice. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Para empezar, vemos la palabra que son los siervos de David. No está hablando de los siervos de Dios. David tenía siervos que le ayudaban, que cualquier cosa que David necesitaba, ahí estaban los siervos de David, no los siervos de Dios. Vemos la palabra, Moisés tenía un siervo, Moisés, no Dios. Sí, porque dice la Biblia que en el libro de Josué, capítulo 1, dice, y Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Siervo de Moisés. Para empezar, vemos esa palabra, tenemos que ser personas servidoras. Si nosotros queremos autoridad en la casa espiritual o en tu iglesia donde tú te congregas, para empezar nosotros tenemos que ser personas de ser fieles y tenemos que ser personas servidores de otros. Así como Jesucristo vino y sirvió a la iglesia, Él no vino a servirse a sí mismo, Él vino a servir a otros. Y una persona que está al frente de una iglesia no es porque, ay, qué bonito yo me puse solo, sino es porque Dios lo escogió con una autoridad determinada. ¿Para qué? Para hacer un trabajo, no para Él. En el caso, vamos a suponer en el caso nuestro, no voy a hablar de nadie más, en el caso nuestro, oye, la bendición no nos la vamos a llevar nosotros. El servicio que nosotros estamos haciendo en la casa de Dios no es para nosotros, porque ¿qué provecho nosotros estamos sacando de la iglesia? El servicio, por eso dije, Dios necesita levantar escuderos para el servicio de tu iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, somos todos en general. Ahora, perdón que te interrumpa, ¿qué características tiene un escudero? Ok, vayamos allá. Yo quiero que entendamos qué espíritu tenemos nosotros que tener. Para ser un escudero. Realmente, para ser un escudero. Dice la palabra en el versículo 16,
dice, en el 15 dice, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Y luego dice el 16, Isbi-Benob, dice, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Cuando estamos hablando de que tenía una espada nueva, yo me imagino que esa espada estaba bien afilada. El enemigo venía con todo sobre David. Pero vemos aquí, David se cansó. A pesar de que era un guerrero, a pesar de que siempre iba al frente de la batalla, porque yo no creo que David iba atrás de la batalla. Yo creo que él era una persona que siempre va adelante. Y es lo mismo con la autoridad que Dios ha puesto delante de ti, mi hermano. Tu autoridad siempre va delante de ti, no va atrás de ti. ¿Ok? Dice, más Abisai, o Abisai, porque no tiene acento en ninguna I, Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Dice, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Cuántos, yo decía ayer, cuántos Abisais tenemos nosotros en nuestra iglesia? ¿Cuántas personas se levantan para defender a tu capitán, para defender a tu líder? ¿Ah? Yo creo que hoy día hay muy pocos. Pero yo no estoy diciendo que no los haya, sí los hay, pero son muy escasos. Dios en este tiempo quiere levantar personas que tengan un espíritu de Abisai, ¿ah? Personas que vayan con todo. Ellos vieron que su líder se había cansado. Ellos vieron que David ya no, a lo mejor ya estaba, no sé, a lo mejor ya estaba grande de edad. Y él todavía salía a pelear. El hecho de que a veces uno se sienta o que tu líder se siente no significa que no está peleando. Vemos el ejemplo de Moisés. Moisés estaba, pero había dos personas que le estaban levantando las manos. Eran sus escuderos, las personas que le estaban levantando las manos. Tenemos que tener espíritus como aquellos dos hombres que levantaban las manos de Moisés. Entonces estoy pensando que si hubiese sido en el tiempo de nosotros lo que David en ese tiempo estaba haciendo y que se cansó David, el equipo de David hubiera dicho, viejo cascarrabias, te dije que no vinieras, eres un terco. En lugar de defenderlo, lo hubieran atacado. Si no hubieran tenido la mentalidad, vamos a poner una persona que tiene una mentalidad de protección, de escudar, una persona que tiene la mentalidad de saber dónde Dios te ha plantado, dónde Dios te ha puesto y cuál es tu deber que tienes que realizar. En el caso de Abisai, por ejemplo, Abisai, como estás diciendo tú, cuando vio que David estaba cansado y que el gigante venía contra David, se fue contra el gigante directamente para destruirlo. Sí. Vamos a ponerlo en una cuestión simbólica en nuestros tiempos. Vemos que el pastor de nuestra iglesia, nuestro líder, está sufriendo un colapso, está doblando sus rodillas, está a lo mejor se equivocó, a lo mejor está haciendo algo lejos de poderlo, lejos de que la iglesia o los escuderos que están cerca de él lo protejan, le dicen cascarrabias, eres un bueno para nada, mira lo que estás haciendo, eres un enojón. En lugar de protegerlo, lo atacan. Es que siempre vamos a ver el punto en la hoja blanca. No vemos la hoja blanca, es un ejemplo que yo estoy dando. Siempre vamos a ver el puntito. Y realmente Dios lo que quiere levantar hoy en día son realmente personas que te cuiden las espaldas. Ahora vemos el espíritu de Abisai, era una persona realmente que iba contra todos aquellos que se levantaran en contra de su líder. Ahora vemos en 2 de Samuel capítulo 16 versículo 9 donde dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Si te recuerdas, había un personaje ahí donde le iban diciendo a David que era un perro. Así es. Que era un perro, dice en el... Sí, porque David iba pasando y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Dice, y contra todos los siervos del rey David. Siempre se va a levantar alguien que venga y arroje piedras, que venga y te maldiga, que venga y hable en contra. Pero Abisai, el espíritu que tenía él de defender a su rey, porque yo les decía, David no era una perita en dulce. David tenía sus errores, David cometía errores, puesto que pecó y le quitó la esposa a Urías Eteo. O sea, y aún así Dios lo había predestinado y lo había escogido para que fuese el rey, ¿sí?
Ahora, si vemos el ejemplo de David, David realmente protegía a Saúl. Aunque Saúl tuviera algo en contra de David, David nunca profirió maldición contra el ungido de Jehová. Wow, qué sorprendente. El espíritu de David, yo creo que se le había transportado ahí a Abisai, que le dice, te ruego que me dejes pasar y le corto la cabeza a ese que está hablando mal de ti, David. Y le dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Yo creo aquí que David a lo mejor había llegado a un punto de que no le importaba lo que alguien le hablara o las piedras que le arrojaran. Él sabía que Dios se iba a encargar de ese tipo de personas. Pero vemos el espíritu de Abisai, era un guerrero. Y con David nadie se metía porque ahí estaba Abisai para defenderlo. Uf. ¿Cuántos Abisais tenemos en nuestra iglesia? Eso es lo que yo decía ayer. ¿Cuántas personas que realmente cuando te oigan o alguien te venga y maldiga al líder que ha puesto delante de ti, cuántas personas se van a levantar para defender al líder que está delante de ti? Si el líder cometió algún error, y no lo estoy diciendo por nosotros, lo estoy diciendo en general, ¿ok? Si el líder se ha levantado y ya ha cometido algún error, porque sabes una cosa, no hemos llegado a la perfección todavía. ¿Sí? El Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, perfecto, pero la perfección todavía no está en ningún siervo, porque si así fuera, mi hermano, ya no estuviéramos acá. ¿Qué puedes decir de eso? No, pues está muy interesante la verdad, y te estoy escuchando y estoy saboreando esa palabra porque tiene mucho sentido lo que estás hablando. Desafortunadamente hoy estoy hablando en un sentido general, hablando de la iglesia. Ese espíritu de Abisai es muy nulo, no lo hay muy pocos. De hecho, hay personas que han sido discipuladas desde pequeños dentro de la congregación y aún así se levantan contra su líder en determinado tiempo de su vida por ver el líder o se equivoca o se cansa como tú estás hablando, o posiblemente alguien le maldice, pero en ningún momento sacan su espada para defenderlo. Al contrario, empiezan a atacarlo ellos mismos, en lugar de poner su espada o de poner su espalda para que no le den de golpes. Y es muy normal eso que tú estás hablando, y son muy pocas las personas que hoy, en este tiempo, tienen ese espíritu. Mira, son espíritus fieles. En pocas palabras, un escudero tiene que ser una persona fiel, que levante al líder que ha sido puesto enfrente de él. Tiene que ser una persona fiel, porque yo decía ayer, ¿realmente ustedes creen que David iba a poner a su lado personas que le fueran a dar con la espalda, a dar con la espada en la espalda? Yo no creo. Por eso cuando está hablando en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y buen testimonio. Personas que den buen testimonio. Mis hermanos, la iglesia está llena de personas que dentro de la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia somos otra. Ahora, realmente, ¿para qué salía David a la guerra? Cuando yo estoy hablando de siervos para el servicio de la iglesia, no nada más estoy hablando, vemos, y yo hablé al principio, la cobertura es para toda la iglesia. ¿Sí? Lo que David hacía para recoger los botines no era únicamente para David, era para todo el pueblo. Ahora, me gusta mucho el ejemplo, y yo ponía el ejemplo de Ruth, porque la palabra Ruth significa compañera fiel. Vemos la historia de Noemí, se quedó sin su esposo, se quedó sin sus hijos, y dos de sus nueras, Orfa, una besó a su suegra y se fue, pero Ruth, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, tu pueblo será mi pueblo. Dice, ellas alzaron, dice, su voz y lloraron. Y Noemí le dijo, dice, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice, donde tú murieres, moriré yo. ¿Qué espíritu estaba operando en Ruth? Ruth se había quedado completamente sola. Ruth podía haberse quedado a lo mejor en la tierra de Moab, que no había absolutamente nada, pero ella sabía quién Dios había puesto delante de ella. Ahora, yo decía ayer, ¿cuántas personas como Ruth? No estoy hablando porque Ruth sea una mujer, no, estoy hablando del espíritu de Ruth, como hablar como el espíritu de Abisai. Personas que realmente daban su vida por el líder,
o por la persona que Dios había puesto. Vemos el ejemplo de aquellos 3 personajes que cuando David tenía ganas de agua, dice, ¿quién me diera a beber del agua de Jerusalén? Algo así. No, del pozo de Belén o algo así, no traigo la cita. Ajá. Y 3 personajes fueron y dice que David no tomó el agua que ellos trajeron. Ellos dieron su vida. Ellos se podían haber sacrificado, podían haber muerto simplemente por traer un vaso de agua a su líder. ¿Sí? O sea, la importancia de estos personajes, ¿dónde están esos escuderos fieles que Dios realmente necesita para el servicio de la iglesia? Porque los pastores, apóstoles, lo que sea, es para un servicio de la iglesia, no es el beneficio para uno mismo. O sea, el beneficio no es solamente para ¿qué provecho tenemos nosotros con estar aquí compartiendo? ¿Sí? ¿Qué provecho tú tienes el estar viniendo miércoles, viernes, domingos? ¿O qué provecho tiene cualquier otro pastor el estar yendo a su iglesia? ¿Sí? El servicio que nosotros podamos hacer es para el pueblo, para nuestra casa, y como nuestra casa necesita mantenimiento también, porque tu casa tu casa te provee ¿qué? Tu casa te provee un techo, te provee protección. Es lo mismo en nuestra iglesia. Tu iglesia te provee la protección que fuera tú no la puedes tener. La cobertura que tú tienes te provee la protección contra Satanás y contra sus huestes espirituales de maldad, aunque usted no lo crea. Bueno, la verdad está súper interesante, o sea, el tema. En la casa, ¿qué hay? Cuando tú llegas a tu casa hay comida. En tu iglesia está la comida espiritual. En tu casa tú te comportas de la manera como tú quieres comportarte. Los tuyos te conocen tu cara, conocen cuando estás triste. Lo mismo es en la iglesia también. La iglesia es tu familia. Eso es lo que no hemos podido entender todavía. Mira, eso que estás mencionando tú, por ejemplo, ¿cómo es que cuando hay una unidad y luego la gente empieza a separarse, por eso Pedro le dijo estas cosas a Ananías y a Zafira: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Wow. Yo creo que no tuvieron el discernimiento. No, empiezan a llenar el corazón y se levantan contra el líder. Dejando de ser ya los escuderos, se levantan contra el líder y empiezan a hablar y a proferir maldición. Entonces, ahí es donde están abriendo una puerta al mundo espiritual para que venga el enemigo y venga contra ellos. Entonces, el tema que tú estás tocando en esta tarde, la verdad, es muy interesante. El tema se llama, o así le puse yo, ¿verdad? Lo puede poner como usted quiera, levantando los escuderos para el servicio de la iglesia. Pero yo empecé hablando que hay 4 niveles de intercesión para llegar a ser un líder de guerra. Y uno de ellos es el escudero. El primero de todos es el escudero. Después les voy a dar los otros 3 más. Bueno, ¿no? Sigue con el tema de los escuderos, porque la verdad es muy interesante poder entender ese tema, porque esto es algo que hoy, en este día, urge que la iglesia levantemos, incluyéndonos nosotros, mi hermano. Poder nosotros inyectarles, proyectarles a ellos, a la iglesia, ese espíritu de Abisai. Exacto. Inyectarles el espíritu de Abisai dentro de la congregación para que sea un espíritu fiel que te cuide, que te proteja, que te contra las palabras, porque desafortunadamente hoy en este tiempo se levantan personas contra ti, maldiciendo, hablando y dejando que Satanás llene el corazón de piedritas y luego empiezan a lanzar palabras. Y cuando tú eres un fiel escudero, lo que tú haces es proteger, quiere decir cuidar, para detener esas palabras que vienen contra tu líder. Bueno, vemos ahí en la historia, ahí en 2 de Samuel 16:9, donde le aventaban, desde el 7 le aventaban piedras a David. Y Abisai, ¿qué fue lo que? Déjame y le corto la cabeza a este que te está aventando piedras. Es lo mismo cuando te están aventando palabras y que las palabras vienen a convertirse en hechicería, como el Señor nos lo revelaba. Entonces, realmente tenemos que tener un espíritu fiel, un espíritu no nada más como el de Abisai. Vemos a Ruth, que Ruth cuidaba a su suegra, porque realmente usted conoce la historia de Ruth, que él se llegó a casar con Boaz y bueno, la tenía ella como si fuera su madre, era su protectora. O sea, yo cuando estoy hablando de la iglesia, me estoy refiriendo, es tu iglesia, tu familia,
cada persona que viene a la iglesia, tienes que saber que es parte de la familia espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Yo creo que en la preexistencia, yo creo que ya todos nos conocíamos, los espíritus se conocían, ¿verdad? Yo creo que Dios los une y los junta. Y así como en nuestra casa a veces nos enojamos o nos molestamos con nuestros hermanos, en la iglesia es lo mismo, pero ¿sabes una cosa? Seguimos amando a nuestros hermanos, a pesar de que te molestes con ellos, a pesar de que digan mal en contra de ellos, tú los sigues amando, no tienes por qué guardar rencor en contra de ellos. Entonces, me gusta una cita donde dice, en Primera de Samuel, capítulo 30, fíjate lo que pasa, en Primera de Samuel, capítulo 30, y yo te dije, este es un tema, muy extenso, yo solamente estoy dando aquí algo muy rapidito. Primera de Samuel, ¿no tiene 30? No, me equivoqué, es Segunda de Samuel, entonces, lo apunté mal, pero es, a ver, ¿por qué lo escribí mal? Pero mira, fíjate hermano, lo interesante de esto, que la iglesia en nuestros días necesita proyectar, y no solamente proyectar. Es que estoy en Reyes, perdón. También inyectarle a la iglesia ese espíritu de Abisai, ese espíritu de Ruth, que son espíritus fieles, que cuidan, que protegen a sus líderes, a sus pastores, a sus apóstoles, a aquellas personas que Dios ha puesto frente a ellos. Sí, era en Primera de Samuel y yo andaba buscando en Primera de Reyes, perdón. Mira, dice acá en Primera de Samuel capítulo 30, versículo 21. Dice desde el 18, vamos a leer, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. O sea, libró, les quitó. Dice, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. También tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Pero mira lo que pasa acá, en el 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado, ¿cómo? Cansados. Dice, y no habían podido seguir a David, dice, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. O sea, había un pueblo que estaba esperando a David, que posiblemente no salieron porque andaban cansados, o qué sé yo. Aquí dice que andaban cansados. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, ¿cómo está eso? ¿Sí me explico? Había malos y perversos. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos. Dice, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quién os escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. En pocas palabras, el botín que habían recuperado, el botín que David, no era para David, era para el pueblo de Dios. Es lo mismo con las personas que Dios pone delante de ti, a tu autoridad. La bendición no es únicamente para tu autoridad, para tu cobertura, es para el pueblo de Dios. Es por eso que necesitamos levantar personas con espíritus fieles, personas con espíritus de Abisai, personas con espíritus como el de Ruth, personas con espíritus de Esther, que si han de morir, he de morir, como dijo Esther, ¿sí? Personas como aquellos personajes que fueron y le trajeron el agua a David simplemente porque su líder quería y estaba antojado de un vasito de agua, a lo mejor del pozo ahí de Belén, no sé de qué pozo sería, porque no tengo la cita ni me recuerdo, pero esos personajes daban su vida por su líder. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Necesitamos en este día y todos los días que vienen levantar realmente personas que sean fieles, mis hermanos. No importa que tu autoridad se canse, no importa que tu autoridad se equivoque, si esa autoridad está puesta delante de ti y Dios te ha llevado a ese lugar, es por algo. Claro, mi hermano, bueno, la verdad es que son cocolazos para todos nosotros, porque es muy importante
que consideremos, ¿no?, la palabra de Dios, y esto nos va a enseñar a nosotros algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque desafortunadamente o desgraciadamente hoy en este tiempo la iglesia no tiene la capacidad intelectual, voy a ponerlo con estas palabras, intelectual o conocimiento, de poder entender lo que Dios quiere hacer contigo o conmigo. Nosotros todos lo razonamos humanamente. Ese es el grave problema que hoy está sucediendo. Lo razonamos humanamente, y al razonarlo humanamente, entonces eso a nosotros nos hace y nos incita a levantarnos no de una forma favorable para con la autoridad que Dios ha constituido frente a nosotros, sino desfavorable. Porque lejos de poderlo nosotros defender, no lo defendemos, porque no tenemos la capacidad de poder entender lo que la palabra de Dios dice, sino que cada uno de nosotros tenemos una autoridad que por A o por B Dios nos ha puesto frente a nosotros, y como dice mi esposa, si la autoridad que Dios te ha puesto, esa es la que Dios te ha puesto, pues hay que respetarla. Y no solamente respetarla, sino defenderla capa y espada. Y si por A por B tú no la quieres defender, es bien importante que vengas frente a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Autoridad, pastor, pastora, líder o como tú quieras nombrarle, frente a él decirle, ¿sabes qué? Yo no siento ser tu escudero y me voy a ir de aquí de este lugar y me voy a otro lugar, pero es preferible que no levantes tu daga contra él y que no la claves en su costado, porque es muy horrible lo que sucede hoy en día, que los escuderos, que son personas que están alrededor de las espaldas o guardaespaldas de una persona, que son los que se levantan contra el mismo líder. El líder está viendo hacia el frente, no tiene ojos en sus espaldas, y al no tener ojos en sus espaldas, él camina solamente en una sola dirección, que es caminar hacia el frente para ir a conquistar la tierra que Dios nos ha prometido, y a sus espaldas pone el mismo líder pone unos escuderos que guarden su caminar en sus espaldas, pero los mismos líderes sacan una daga y vienen y la clavan, y eso es que no son fieles. Y desafortunadamente hoy los pastores o apóstoles, desafortunadamente nos equivocamos. Eso es porque no tenemos el discernimiento para saber qué tipo de espíritu tiene cada persona. Y tenemos que buscar los espíritus que tú estás mencionando. Claro. El espíritu de Abisai y el espíritu de Ruth, que son espíritus importantes que la iglesia debe de poseer hoy en día, y que defiendan a capa y espada a su líder. En el caso de David, este hombre lo defendía contra todo, aun cuando esas personas lo estaban maldiciendo y le estaban arrojando piedras al paso del rey. Este hombre dijo, yo voy y quítense de aquí porque voy y les corto la cabeza. Exacto. Wow, tremendo. Y bueno, vemos muchos ejemplos en la palabra. El hermano Daniel Agüero me dice, en Gálatas 5:13, dice, servíos por amor los unos a los otros, así es. Y dice, porque toda la ley, esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple todo. Dice, pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Exacto. Ahora, los deberes de un escudero, yo saqué varias cosas acá, como te digo, es bien extenso. Debe fortalecer primeramente a su líder. Debe tener un hondo sentido de respeto hacia su líder y aceptación y tolerancia a la personalidad del líder y su forma de hacer las cosas. A ver, repite otra vez eso. Debe tener un sentido de respeto hacia su líder. Sentido de respeto. Dice, y aceptación y tolerancia a la personalidad del líder y su forma de hacer las cosas. Va a haber, ¿tú crees que David era una persona la cual siempre hacía las cosas correctamente? Obviamente vemos la palabra que era prudente en su hablar y todo, pero él también se equivocaba. También era una persona que fallaba. También era una persona que se cansaba como los demás. Yo creo que David cometió muchos errores y lo podemos ver en todos los salmos. O sea, podemos leer los salmos, los que escribía David, y no era cualquier cosa. Ahora, debe entender también, otra característica, debe entender los pensamientos de su líder instintivamente. Una persona, yo les decía, yo a veces, tú haces de repente ciertos movimientos y yo ya sé qué es lo que tú necesitas, ya sé lo que tú quieres. Así es una persona, así es un escudero. Cuando está en la orilla tuya, te sabe los movimientos, un movimiento de manos,
tu expresión corporal sabe. ¿Por qué? Porque es una persona que está cerca de ti, ¿sí? Una persona que no está cerca de ti, a lo mejor vas a hacer ciertas expresiones y lo va a tomar a mal. Pero una persona realmente que está a la orilla tuya, yo no sé si te han dicho a ti, sí, pastor, ya sé lo que iba a decir. O sí, ¿y por qué? Porque te conocen tu forma de ser, tu forma de comportarte. Otra característica, debe caminar de acuerdo con su líder y estar sujeto a él. Son cosas, esas cosas no las dije yo el día de ayer. Pero otra cosa, debe hacer que el ascenso de su líder sea su meta más importante. Fíjate, el pastor, un pastor del libro que yo estoy leyendo, decía él que Dios le había revelado a él que él tenía muchos deseos. Este pastor que se llama Terry Nance, dice que él tenía muchos deseos, pero que Dios le dijo, cuando tú hagas los deseos de tu pastor, cuando tú cumplas con las visiones de tu pastor, entonces es cuando yo voy a bendecirte. Wow. Wow. Ahora, ¿quiere un ejemplo a través de la palabra? Lo puede usted ver en aquella mujer que solamente tenía un puñado de harina para hacer una torta y dársela a su hijo, comer y después morir. ¿Qué fue lo que le dijo Elías? Dame primero a mí. ¿Sí? Va este personaje, dijo, dame primero a mí y la harina de tu vasija no escaseará. Yo creo que todos ya se saben esa cita. Ajá, entonces, vemos que él le pide, dame primero a mí. Nosotros, tú y yo, hemos estado en lugares donde ha habido pastores, donde dice, tráigame una ofrenda a mí. Yo lo digo y con todo respeto se lo digo, nosotros nunca hemos dicho eso. Ojalá y un día lo dijéramos y que la gente reaccionara. Pero cuando este pastor dijo, tráiganme primero a mí, es bíblico, Elías lo dijo. Y hubo bendición en aquella mujer, ¿sí o no? Así es. Wow, interesante. Esos puntos que tú estás mencionando me gustaría ahora, que lo... otra, número 6. Debe poseer una fuerza inagotable para lanzarse, empujar y forzar su camino hacia adelante sin darse por vencido, a pesar de ser maltratado. Por eso yo dije que escudero es de dos palabras compuestas, que una era ayudar, levantar en alto, elevar, respetar, avanzar, adelantar. En pocas palabras, poner a su líder en alto. Cuando tú te enfocas en eso es cuando viene la bendición sobre tu vida. Wow. Me gustan las características que has mencionado, muy número interesantes. 7, otra séptima característica es, debe seguir las órdenes inmediata y correctamente. Una persona que no sigue tus órdenes no puede ser tu escudero. Una persona que nada más habla de los dientes hacia afuera y no hace lo que tú le mandas a hacer, entonces esa persona no es de tu equipo, como dice mi pastor. Se oye muy fuerte, pero es la realidad. Número 8, debe apoyar a su líder. Número 9, debe ser un gran comunicador. La persona que vas a tener como escudero debe ser una persona que tengas la confianza, que haya la comunicación en él y en ti. Una persona que no hay comunicación, entonces, ¿cómo se van a conocer? Es como una pareja. Dios los une a los dos para ser una sola persona, ¿sí? A la pareja, estoy hablando de la pareja, pero en este caso, de un escudero, es lo mismo. El escudero debe saber lo que tú, casi creo que hasta lo que tú piensas, pero siempre para defenderte, nunca para ir atrás de ti. Y discúlpenme mis hermanos, pero ahorita no puedo estar leyendo todos los comentarios que me están poniendo acá, por estar leyendo esto. Es que en esta tarde a ella le tocó el tema compartirlo. Yo le dije a ella, es un tema muy interesante, me gustaría que lo compartieras en cámaras, porque la verdad es que sí necesitamos, la verdad, urgentemente levantar ese tipo de gente dentro de la iglesia. Y si usted y yo tenemos escuderos que no canalicen con esas características, pues tenemos que canalizarlos a ellas, tenemos que proyectarlos a esas características, que sean características que en realidad los identifiquen como unos verdaderos escuderos, porque si no, mi hermano, tarde o temprano se va a levantar contra nosotros y lo que van a ir provocando en nuestras vidas va a ser destrucción y aflicción. Entonces no vamos a tener un verdadero crecimiento en el sentido de liderazgo. Wow, eso está bien impresionante, y tengo muchas citas que otorgarle, pero casi el tiempo ya se va, faltan 15 minutos. A ver, dime.
Una cita, 2 de Samuel capítulo 22, versículo 36, dice, me diste a sí mismo, dice David, el escudo, dice, de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Dice acá, y tu benignidad me ha engrandecido. Dice, David fue un guerrero, pero él declaró que no fue por su audacia, seguridad o fuerza lo que lo engrandeció a él. Dice, más bien fue la benignidad de Dios. Este es el carácter que ganará victorias para un líder y al que le sirve como escudero. Número 11, debe tener la habilidad de ministrar fuerza y valor a su líder. Una persona que no te ministra la fuerza y que al contrario va a estar en contra de todo lo que tú hagas, no puede ser tu escudero. Eso está impresionante. Aquí podemos estar toda la tarde leyendo, y leyendo. O sea, en otras palabras, una persona que no comparta tu misma visión. Es una persona que no comparte tu misma visión, que no te va a defender de las piedras que te van a estar aventando como se las enviaba este hijo de Salvia. Y si no hay ninguna Abisai ahí a su lado que quiera ir a defenderte, pues entonces, ¿qué es lo que estamos levantando como iglesia? En serio y con todo respeto yo lo digo, necesitamos personas fieles porque el trabajo que nosotros podamos hacer como líderes, como pastores, no es un trabajo ni es, la bendición es para nosotros, es para el pueblo de Dios, puesto que tenemos un llamado y un propósito, el cual tenemos que cumplir aquí en la tierra, y es de ir hacia adelante, ir hacia la perfección. Yo le decía al Señor, en estos días he estado orando y buscando de su presencia, y yo le digo, mira Señor, perfeccióname a mí, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para poder llevar a tu pueblo a la perfección. ¿Tú crees que Moisés era una persona que no tenía defectos? ¿Tú crees que Moisés era una persona que no se molestaba con el pueblo? Dice la palabra que era una persona muy mansa, pero también Moisés tenía sus defectos. Sí, tenía su carácter. Tenía su carácter también, muy en el fondo él tenía su carácter. Entonces, para llevar a un pueblo se necesita de sabiduría. Bastante sabiduría para contrarrestar los ataques del maligno. ¿Tú crees que no venían ataques contra Moisés? Y él ahí estaba, fiel. Y las personas, gracias al Señor, le puso personas. También vemos ahí el ejemplo donde cuando se parte la tierra y había personas que estaban en contra de lo que su líder, en este caso Moisés, era. Personas que se fueron ahí y murieron. Entraron ahí ¿cómo se dice? Sí, entraron. Se abrió la tierra y se los tragó la tierra, vivos, ¿verdad? Entonces digo yo, no es cualquier cosa llevar a un pueblo de Dios. Necesitamos mucho de la dirección del Padre y que nos ayude a cumplir su obra, a ser perfeccionados en esta tierra, porque realmente el Señor, como yo digo, quiere una iglesia sin arruga y sin mancha. Wow, interesante la verdad, mi hermano, poder absorber la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al final de cuentas, lo que viene a hacer en nuestras vidas es darnos vida, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Que ese bálsamo de agua sea el que nos transforme y el que nos dé vida. Y interesante lo que hoy se ha estado compartiendo, porque ahí nos damos cuenta que este tipo de cosas se va a contrarrestar cuando nosotros vemos a mí me sorprende, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, este escritorio y veo que es una forma de escudar. Tú estás en medio de este escritorio y este es un escudo para que no vengan en contra del que está enfrente. Entonces, normalmente los reyes tenían una protección. Hoy, por ejemplo, lo vemos en un sentido natural, donde hay empresarios, hay presidentes de repúblicas o líderes de autoridades paganas que ellos tienen su equipo de protectores, de guardaespaldas. Por ejemplo, usted vea, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos o cualquier presidente de cualquier nación, cuando andan metidos entre la gente, entre el pueblo, usted vea los guardaespaldas, cómo están ellos alrededor de los... Aún el Papa, cuando el Papa anda en cualquier lugar, anda siempre guardado por sus escuderos en un sentido natural. Entonces, para cuidarle las espaldas. Entonces, aquí es donde el Señor nos está hablando de que la gente que nos rodea, que tienen que ser personas de muy buen testimonio y que tengan ese espíritu, el espíritu de Abisai, el espíritu de Ruth y lo que tú estás mencionando hoy. Yo les dije, hay muchos ejemplos en la palabra de personajes como Gedeón. Vemos a las 300 personas que le quedaron a Gedeón
de las miles de personas que estaban con él, únicamente Dios le dejó 300. Y dice la palabra ahí en el libro de Jueces, capítulo 7, dice versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos. Pero me gusta lo que dice el 18, porque dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, dice, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Sí? A lo que voy es esto, que el pueblo peleaba por Dios y por Gedeón. ¿Me explico? O sea, la iglesia tiene que levantarse, cuidar su protección, cuidar su cobertura por Dios y por el líder que está delante de usted. Por Dios y por mi pastor. Exactamente, Wow. así se debe de decir, por Dios y por mi pastor, Señor, me levanto, cancelo, anulo toda maquinación que el adversario haya levantado. Wow, el enemigo dice la palabra que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y mis hermanos, tenemos que tener el discernimiento hoy en día, porque aquellos escogidos, aún los escogidos, dice la palabra, serán ¿qué? Engañados, dice la Escritura, serán engañados los escogidos. Y bueno, la verdad, mi hermano, esto es un tema sumamente interesante. Ojalá y sea de edificación para cada uno de nosotros y podamos caminar sobre él. Y considerémoslo, consideremos nosotros, ¿no? O considerémonos con un tema así como este, porque es un tema que puede elevar nuestro espíritu y mayor entendimiento a él. Y poder analizarme bien y decir, Señor, estoy en realidad siendo el escudero que tú quieres que sea en la iglesia donde tú me has puesto, o en realidad soy una persona que me levanto contra mi pastor día y noche, contra mi pastor, y estoy en contra de los sermones que ellos comparten o de lo que nos comparten, no estoy de acuerdo en lo que ellos dicen. Entonces, mi hermano, diga usted, yo no soy el escudero tuyo. Si el pastor te ha considerado en algún momento como parte del equipo de él, como parte de su guardia real, y tú estás en contra de lo que él enseña, entonces mejor habla con él y dile, ¿sabe qué, pastor? Yo me aparto de usted, yo voy a seguir congregándome, pero no quiero ser parte de su equipo porque estoy en contra de sus enseñanzas y preferible mejor me voy a otro lugar donde en realidad sea compatible con lo que yo creo. Entonces es mejor hablar las cosas cara a cara y de una manera muy sabia y retirarnos de ahí y no estar dándole de cocolazos al pastor, dándole de cuchilladas por las espaldas, diciéndole a los hermanos enseguida, yo no comparto la misma visión del pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que él habla, yo no estoy de acuerdo con lo que él predica, yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Mejor, mi hermano, dice la Biblia, ¿cómo pueden caminar dos juntos? Si no están de acuerdo, es preferible confrontarlo y decirle, pastor, gracias por su cobertura, me salgo de su cobertura porque no soy compatible a esta sangre, vamos a ponerlo así, o a su visión, y yo me retiro de aquí y se va a un lugar donde en realidad usted pueda ser edificado, pueda crecer y pueda en realidad que usted sea lleno de lo que usted tiene. Y desafortunadamente hoy en día hablar de religión, hablar de política, hablar de espíritu y hablar de ese tipo de cosas es difícil ponerse de acuerdo. Pero sobre todo, mi hermano, usted cierre sus ojos, al menos yo como pastor. O sus oídos, ¿no? Yo soy una persona fiel a mi autoridad y camino con mi pastor. El pastor le estaba yo compartiendo a ¿quién fue? A Homero, ahora que fuimos a Monterrey. Si él me dice, vamos a Rusia, Eduardo, ¿a qué vamos? Nomás a que te eche nieve en la cabeza. Yo me voy a Rusia porque soy fiel a mi autoridad. Así de fácil y de sencillo, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Exacto. Punto. Y si en algún momento de mi vida yo digo, yo estoy en contra completamente de esto y no comparto y no compagino y que mejor me callo, no digo nada y soy fiel. Y soy fiel. Eso es lo que yo creo que no tenemos que hacer. Mira, últimamente Dios nos ha estado hablando mucho sobre el ser transformados y no nada más transformados en nuestra vestimenta. Tenemos que ser renovados y transformados nuestro espíritu y aún nuestros pensamientos, porque no podemos pecar tampoco ni en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos estén completamente limpios, sin que haya un mal pensamiento en contra de nadie. Hasta nuestros pensamientos tienen que ser purificados, tienen que ser limpiados, tienen que ser santificados, ¿sí? O sea,
incluso lo que nosotros pensamos también de la gente, no podemos, o sea, Dios quiere ya que nos quitemos de todo eso, porque realmente no vamos a llegar a ninguna parte y por ende la bendición de Dios no va a llegar sobre nuestras vidas. Ahora dice en San Juan 15, y ese es el último versículo que les doy porque tengo demasiados versículos que entregarles, pero hasta aquí les voy a dejar. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los mandamientos que Dios pone, que nosotros pongamos nuestra vida por el lugar donde nosotros hemos sido puestos por Dios. Yo creo que cada persona que se encuentra en cada iglesia, Dios ahí le ha llevado, ahí ha crecido. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que seas ¿de qué? De larga vida. Y no nada más eso, tu padre y a tu madre hablando biológicamente, sino espiritualmente también. Hay bendición cuando nosotros honramos a nuestros pastores, hay bendición. Y ayer, fíjate, muy tremendo, testificaban, una pareja testificaba de lo que Dios ha hecho en sus vidas en tan solo un año que han estado aquí en la iglesia. Yo, como les dije, pongo de ejemplo esta casa, esta iglesia, y ellos testificaban de las bendiciones que han estado recibiendo desde que ellos se empezaron a someter, ellos venían de otra iglesia, bueno, por X razón que ni siquiera me he mencionado. Ellos llegaron aquí hace un año 3 meses más o menos, y ellos decían que han sido bendecidos, han sido prosperados, y bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero son personas que están orando, son personas que nos están levantando las manos realmente, y yo creo que eso es lo que necesita cualquier otra iglesia y cualquier otro pastor en general. Necesitamos levantar personas realmente con espíritus fieles para que cuiden nuestras espaldas. Amén, hermanos. La verdad que hoy no me tocó compartir a mí, pero para mí ha sido edificante escuchar este tema que el Señor le ha mostrado a mi esposa. Y bueno, la verdad el tiempo se nos ha ido, mi amor, rápidamente, ¿no? Así es. Y bueno, me están pidiendo oración allá en Argentina para varias personas. Y bueno, hermana Tere, no alcancé a leer todo, pero oremos por esas personas a las cuales tú has puesto ahí. ¿Por qué no me apoyas tú y oras por todas esas necesidades de la gente? Claro que sí, vamos a orar y vamos a hacer un decreto sobre las necesidades que haya hoy sobre el pueblo de Dios, y ojalá y esta palabra que se ha compartido sea de bendición para cada uno de nosotros y de edificación sobre todo a nuestro espíritu, para nuestra casa y todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Oremos, ¿sí? Así es. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos a hacer un decreto y enviamos una palabra, Así es, Señor, de Dios. bendición para cada hermano que hoy nos está sintonizando. Amén, en diferentes así es. partes de la tierra. Hoy decreto, Señor, que todo espíritu de enfermedad, toda Así es. aflicción que hay en el pueblo se retira de ellos. Amén, Y yo así es, decreto, Señor Señor, Jesús. que ellos han puesto, Señor, peticiones de milagros, y hoy declaramos que los milagros son parte de su vida ya. Amén, En el así nombre de es. Jesús, Señor, envío la palabra sobre ellos y declaro que ellos verán la mano de Dios Así es, operar de una Dios. manera poderosa sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, soltamos la palabra y declaramos, oh Dios, que en los siguientes días ellos verán, Señor, y testificarán de la mano del Dios vivo y del Dios todopoderoso. Así Yo es, bendigo, Dios. Señor, a tu pueblo y declaro, Así Señor, es, una Padre. bendición especial para todos ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, pues gracias por estar compartiendo con nosotros, estar interactuando. Hoy no pudimos compartir tanto de los testimonios de nuestros hermanos que nos están escribiendo, pero el día de mañana vamos a tener más tiempo. Así es que hoy, mi hermano, nos despedimos de ustedes y mañana martes, aquí lo esperamos, de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, no nos despedimos, sino que nos vemos mañana. Hasta luego. Luego. Bye. Bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre mí.